Feeling Down era originalmente toda en inglés. Entonces llegó al ensayo, evidentemente pues en inglés no iba a funcionar. Yo hice también los vientos del paparara y a todos nos cautivó la canción, como no, esta canción, wow, nos encanta. Pero pues en inglés toda no va a funcionar. Entonces yo fui a la casa y empecé como a reescribirla en español y lo único que no pude traducir fue el coro. Y por eso es que el coro es en inglés. Pues honestamente yo no soy capaz de entender el idioma de las canciones. Yo no entiendo las canciones en español porque mi cerebro está concentrado en la melodía de la palabra y no en la palabra en sí. Lo mismo me pasa en español. Yo aprenderme una canción en español, incluso mis canciones me cuesta. Me toca repetirlas mucho. Nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, pero ese aprender sobre la marcha también nos daba una ventaja y era poder nutrirnos de un montón de cosas sin estar fijándonos en soy un productor o tengo que hablar con el productor. Siento que muchas veces ahorita, aunque todas las condiciones técnicas están dadas, se perdió esa curva de aprendizaje. Monociclos es un álbum diferente desde el punto de vista en que Medallo Deluxe fue un álbum como que juntamos un montón de canciones y las pusimos en un álbum. Monociclo es más pensado como vamos a hacer una obra de arte completa que tenga hilos conductores y que sea todo un álbum. Pero después de que sale Monociclos, la banda comienza a partirse un poco. Creo que Monociclos es eso, un gran álbum, pero también marca una etapa en la que se rompe un poquito la banda. Y me hace una pregunta que es lapidaria, me dice: si te dicen que no puedes volver a tocar en tu vida, si no tocas con Rey, igual te irías. Y yo, sí. ¿Vos cuáles creerías que son como los retos más grandes que a los que nos enfrentamos hoy como músicos? La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Hoy tengo un invitado que, mejor dicho, estaba haciendo mucha falta por aquí en la ciudad. Hace unos años migró. Espero saber ahorita por qué se fue. Nos dejó. Un colega con quien he tenido el gusto y el privilegio de poder compartir, no solo en escenarios, sino también en otras situaciones de la vida, y que admiro muchísimo porque tiene una voz prodigiosa. Es una de las voces que más admiro de aquí de la ciudad. Y quiero que le demos la bienvenida al señor A.J. Rúa. Compañero, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? No, muchas flores para mí, hermano. Muchas flores para mí. Hermano, se las ganó. Este fin de semana hablaba incluso allá como en los toques que tuvimos, como que yo envidio profundamente a Lelo que haga unas canciones de amor tan bonitas. A mí no me fluye esa vaina así. Pero hermano, bueno. No, eso es producto de que le rompen a uno el corazón, hermano. Pero es que ese era el truco. Vos haces canciones de amor cuando te rompen el corazón. Yo solo veo tristeza y solamente veo melancolía. Pero bueno, es lo que es. ¿Qué mame, Rúa? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, por acá en la ciudad. Disfrutando del clima, disfrutando de los parceros. Reencontrándome pues con ustedes, que fue súper bonito. Y reencontrándome con la gente, que es muy importante, ¿no? Contento, muy contento. Me alegra. Como para contarle a la gente, estuvimos hace un par de días compartiendo escenario con Camilo Restrepo de Provi, sí, y con Camilo Martínez de la 45. Estuvimos los cuatro haciendo pues un par de fechas acústicos que estuvieron brutales, parce. Eso fue una experiencia increíble. ¿Cómo te sentiste vos ahí? Pues ve, yo no tocaba en Medellín desde el 9 de diciembre del 2020. Ah, huepucha, ¿qué? Un rato. Entonces, bueno, creo que en la primera fecha se me fue un poquito la emoción. Me dejé mucha euforia. Pero ya me aterricé en la segunda y bueno, fue genial. Igual la gente siempre fue maravillosa. Sentir como el calor, el amor de toda la gente, como esa camaradería con ustedes, eso no tiene precio. O sea, es como volver a la vida, ¿no? Sí. Oíste, Rúa, ¿sabes qué? Me genera mucha curiosidad conocer como tu historia, pues como de tus inicios en la música. Yo me ponía a pensar ahora y literalmente no sé nada. O sea, vos cómo
¿Cómo te enamoraste de la música? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu proceso ahí musical? Bueno, fue muy loco que mi papá, o sea, siempre en la casa como que siempre hubo música. Mi papá me grababa unos cassettes, me acuerdo que eran unos cassettes negros de música clásica. Y yo siempre preferí los como los del romanticismo, entonces era como Debussy me encantaba, Satie, Chopin, Beethoven también, Mozart no tanto, pero estaba como ahí mezclado, entonces ahí fue como mi primer acercamiento como con la música. Y el contraste con mi mamá, aunque mi papá también escuchaba, era escuchando Silvio Rodríguez, escuchando Pablo Milanés, Ok. mi mamá un poquito más Iván y Lucía, mi papá un poquito más música clásica, más Led Zeppelin, Black Sabbath, más salsa, se No, escuchó. pues tu papá era melómano, pues, o ha sido Mi melómano. papá es un melómano y no sé dónde está la colección, pero tiene una colección de vinilos ridícula, ridícula. Y no desde ahorita que está de moda, no, desde siempre. Me acuerdo que compraba, habían unas revistas, hace por ahí unos 20, 30 años, que siempre venían con un long play, ¿no? Venían con el vinilo. Mi Ah, papá no siempre jodas. compraba eso, de jazz. Ok. Ahí conocí a Thelonious Monk, por ejemplo. No jodas. Y yo me iba y rebuscaba los vinilos y decía, ¿quién es este tipo? Me gustan esas gafas. Voy a ponerlo a ver qué Sí, es. sí, sí. Thelonious Monk, y entonces fue como, ese fue mi primer acercamiento. Y mi papá siempre estuvo como muy preocupado, igual mi mamá pues, como en acercarme al arte en general. Entonces yo fui a un programa que tenía Bellas Artes que se llamaba Música y Color. Ok. Entonces uno iba todos los fines de semana, Música y Color. Yo siempre hacía berrinche para no ir. Es que era un sábado, era un niño, uno se quería quedar viendo caricaturas, qué sé Sí, yo, sí. no sé. Pero entonces mi papá siempre me llevaba, y- pero casi siempre era pintura, ¿sabes? Era como pintura y cosas como artes plásticas. Y llegaba un momento donde tenías que decidir si te ibas por ese lado de las artes plásticas o si te ibas por el lado de la música. Y yo honestamente, a priori elegí la música porque casi no lo había visto en esas clases. Ok, ok. Y después de ahí fue como natural, ¿no? Fue, o sea, fue como, no sé si te pasa a vos, pero es como, es natural, o sea, es como que es parte de vos, te habita, ¿no? Sí, sí, Es sí, como sí. que no puedes decir qué fue lo que te llamó la atención, es muy difícil, es como parte tuya. Hey amigos, si están disfrutando de este contenido del Voltaverso, Pepa y yo los queremos invitar a que se inscriban al canal, activen las notificaciones y nos sigan para que estén pendientes de todo esto que hacemos con tanto amor para ustedes. ¿Cierto, Pepa? ¿Cierto? Porque queremos que este canal pueda seguir creciendo, poderles seguir trayendo invitados que nos inspiren, nos cuenten sus aprendizajes, sus anécdotas, sus historias y podamos seguir aprendiendo cómo es que funciona la música y cómo las personas que viven de la música lo logran. Entonces, para que no se olviden de la invitación de Pepa, ¿cierto? Chao. ¿Oíste? Y ahí cogiste por primera vez un instrumento. Sí, cogí por primera vez un instrumento, fue el violín, Violín. Uy, violín. parce, ese es muy difícil de que suene. Bastante difícil de que suene. Mi papá siempre quiso que tocáramos violín. Yo tengo un hermano medio y mi hermano también pues, tuvo un violín. Eh, yo toqué violín muchos años, pero para serles franco, nunca me llamó tanto la atención. Entonces, pues estudié violín unos tantos años. Uy, música otros tantos, pues armonía, qué sé yo, Ujú. todo eso. Eh, Mi abuelo, por parte de mi mamá, era un serenatero. Ah, no Cierto, jodas. sí, o sea, ahorita que hablábamos de café, mi mamá, pues la familia de mi mamá viene de zona cafetera, y mi abuelo era el que iba como de finca en finca animando como toda esta vaina, y era muy bueno, era un tipo de esos que hacían en el requinto, Sí, sí, sí. le había dado la guitarra con el que él comenzó a tocar a mi mamá, y yo la vi colgada por allá, y dije, voy a agarrar esa vaina a ver qué. Voy a cambiar el violín por Sí, voy este. a ver esto qué. Porque es que también no sé por qué yo siempre me vi como cantando. Ujú. Aunque no fue como que yo dijera yo quiero ser cantante. Creo que la guitarra siempre me permitía como tener dos instrumentos, la guitarra y la voz. Entonces dije, creo que me gusta más por acá.
y había un librito en donde venían los acordes, un librito azul, no sé si te acordás que vendían libritos así. Sí, sí, sí. Yo empecé a agarrar el libro, bueno, esto es un mi menor, esto es un mi mayor, y comencé a aprender con el librito, con el librito. Así fue que tomé la guitarra por primera vez. Ok, entonces fuiste de alguna manera autodidacta pues ahí con el libro y lo que alcanzabas a coger de lo del violín, pues ya tenías como unas nociones ahí Sí. musicales pues. Lo que pasa es que lo del violín siempre fue como más teórico en cuanto a que si yo tomaba el violín ya estaba pensando en términos musicales, mientras que cuando tomaba la guitarra pensaba en términos emocionales. Ok, bacano eso. Entonces es diferente, incluso cuando hago una canción, yo trato de olvidarme de toda la teoría. O sea, no, y trato de ver cómo me siento cuando toco la canción. Yo hago el acorde y después miro cómo se llama ese acorde, porque en realidad a veces no sé cómo se llama. Después miro, este acorde es como raro, pero me suena encantador, entonces lo utilizo, pero no es como que yo diga, voy a hacer qué sé, un acorde suspendido, una cuarta disminuida, no, eso nunca pasa. Ok, vení, ya que hablas de eso, hablemos de tu proceso, me vas a saltar como el orden que veníamos ahí, de tu proceso creativo en torno a la composición. ¿Cómo te gusta a vos? Porque me da curiosidad eso que estás diciendo. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de componer? Es muy loco, esto es una cosa que muy pocas personas saben, pero tú eres de la casa y te lo voy a contar, bueno, ya lo va a saber todo el mundo también. Pero, pues honestamente yo no soy capaz de entender el idioma de las canciones. O sea, yo no entiendo las canciones en español. O sea, es mi idioma, porque yo me acuerdo que le decían a uno cuando aprendió a hablar inglés, era como uno escucha música en inglés, que eso te ayuda. No, Ok. porque mi cerebro está concentrado en la melodía de la palabra y no en la palabra en sí. Ujú. Lo mismo me pasa en español. Yo aprenderme una canción en español. Incluso mis canciones me cuesta. Me toca repetirlas mucho. Eh, Me tuve que sentar a aprenderme la letra de nudos. O sea, y en realidad cuando la miras no es difícil, ¿no? O sea, no Ajá. tiene, o sea, Sí, 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 es sí, fluida, es muy bacana, pero no, a mí me cuesta es porque estoy concentrado en tu voz, estoy concentrado en la melodía de la palabra. Pues sabes que a mí me pasa igual. Por ejemplo, si mi esposa y yo escuchamos una canción por primera vez los dos al mismo tiempo, pues yo no me fijo, en esa primera escuchada, yo no me fijo en la letra. No. O sea, estoy escuchando uno, pues como que la mente de uno empieza como a viajar entre los instrumentos, la melodía de la voz, Sí. lo que decías, y probablemente lo que ella me diga después de que se termine la canción puede ser, qué letra tan bonita, y yo, no sé de qué hablo el tema. Y me pasa que, listo, le voy a parar bolas a la letra, entonces pongo ya intencionalmente la canción para escuchar y parar bolas, y mi mente, ¡pum! Yo no sé si eso sea alguna cosa mental de estas cosas, weón, No sé, TDAH, una chimbada de esas. Cerebro reptil, weón. Sí, o sea, pero vuelvo y me desconecto, o sea, me tengo que esforzar mucho para concentrarme en la letra. Después de escuchar una canción muchas veces, como que yo ya aterrizo musicalmente en la canción y ya sí soy capaz como que listo, ahora sí escuchemos la letra, pero bueno, las primeras veces me cuesta un montón. Pues entonces, bueno, ¿cómo sigue tu proceso ahí? A mí me cuesta mucho. Una anécdota con eso. Yo recuerdo que en la universidad, todos, pues uno iba en bus a la universidad, todo el cuento, y todos llegaban como tarareando y cantando la canción que se escuchaba en el bus. Es que la he escuchado muchas veces y eran como vallenatos y todo este rollo. No tengo nada pues contra ningún tipo de música. Pero me decían, ¿y no te la aprendiste? Y yo, no. Sí, No. sí, sí. Yo no estoy escuchando la letra. Ajá. Entonces, no, usualmente es raro que me llegue la letra primero. Es raro, muy raro, pasa, pero es muy raro. Usualmente es la melodía de la voz lo que más me llega de entrada y qué emoción está transmitiendo esa melodía de la voz me lleva a contar la historia que quiero contar. Ujú. Ok. Evidentemente hay momentos en los que uno pasa y más que vos más que cualquiera lo sabe, que uno está en momentos duros y obviamente se va a ir para allá, para ese momento, para tratar de sanar esa situación. Pero primero la melodía y la emoción que me transmite esa melodía antes que la letra, la armonía.
la melodía. ¿A vos se te hace más fácil componer cuando tu vida está en desorden o cuando las cosas están todas ordenaditas? Es que el desorden es creativo, ¿cierto? Pero sabes que últimamente, digamos que de unos años para acá, pues que ya la vida ha estado como más en orden, lo que ha cambiado es sobre lo que escribo. Ok. O sea, ya es como más una visión como más observativa, a veces observativa de mi propia vida, pero desde un diferente panorama. ¿No? Digamos que pues uno madura, ¿no? Y es imposible que la música no madure con uno, la música que uno lleva adentro, ¿no? Entonces, anteriormente sí, y lo hablamos alguna vez, como que estás destruido y eso te fluye y sale todo ese despecho y toda esa vaina, pero creo que va mutando con el tiempo y va cambiando también con las experiencias que tienes y con la madurez que vas adquiriendo tanto musical como personalmente. Sí, por ejemplo, a mí pues particularmente, sí, yo no sé por qué siento como un impulso más visceral de escribir cuando me siento mal, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, cuando como que siento una necesidad muy latente de tener que escribir. Cuando todo está, parce, en orden, o sea, no hay ningún problema a la vista, como que hagamos una canción, entonces soy como que empiezo como a remitirme a los problemas, como que cuando estaba en tal problema, en tal tusa, en tal cosa, y el esfuerzo tiene que ser como diferente, no sé, y no soy capaz como de escribir como sobre felicidad, no sé, es raro. Bueno, te lo preguntaba pues porque siento que muchas veces a los que escribimos canciones nos fluye más cuando estamos como aburridos. Sí, total. A mí me pasa una cosa muy particular y es que muchas veces son unas armonías súper tristes, pero unas canciones todas alegres, unas letras todas alegres y viceversa. Unas canciones como todas playeras, súper felices y unas letras como que, espérate, ¿este tipo qué? Este tipo está muriendo, pero está muriendo en la playa. Okay. Está nadando con tiburones, qué sé yo. Oíste, parce, entonces, volviendo pues como a tu historia, vos cogiste ese requinto de tu abuelo, empezaste ahí a aprender con el librito y toda la cosa. ¿Y cómo fue ese Rúa? ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? 12, 13 años quizás. Ok. 14 probablemente, no sé, por ahí. Okay. Un preadolescente, digámoslo así. ¿Y ahí no había rock and roll todavía en tu vida, o sí? Todavía no había rock and roll. Yo cuando comencé a tocar guitarra, yo me concentré mucho en el blues. Ok, desde tan chiquito. Sí, lo que pasa es que era lo que estaba mi papá como empeliculado en ese momento estaba escuchando como mucho blues. Entonces yo como que sentí esa necesidad de replicar lo que escuchaba un poco. Ok. Evidentemente pues no sale de la misma manera, es como uno trata de tocar blues a los 14 años sin que le haya pasado nada en la vida. Eso suena distinto. Sí. De todos modos el rock and roll siempre estuvo ahí porque yo de niño, 6, 7 años, pasaba mucho tiempo con mis tías. Y mis tías eran bastante más jóvenes que mi mamá. Entonces estaban escuchando toda esta música de los 80s, principios de los 90s. Entonces yo recuerdo haberme enamorado a los 7, 8 años de Paradise City, de Guns N' Roses. Recuerdo haber amado toda la discografía de Tears for Fears. Okay. Escuchar obviamente a Michael Jackson. Entonces como tenía esa influencia por el lado de mis tías, un poco más de la música con sentido social de mamá, y mi papá que era como una mezcla entre salsa y rock and roll. Entonces estuvo como todo ahí metido. Pero en el momento en que comencé a tocar era más blues, estaba más como concentrado en Muddy Waters, estaba concentrado en T-Bone Walker, como B.B. King evidentemente. Comencé tocando y preocupándome por hacer blues. Ok, curioso eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en mi vida es que llegan los Red Hot Chili Peppers. Ok. Bueno, ¿y qué disco de los Red Hot Chili Peppers o qué canción? No, yo la primera canción que escuché de los Red Hot Chili Peppers fue en el 88, 89, por ahí. Mis tías la pusieron por ahí. Knock Me Down, de Mother's Milk. Yo escuché esa canción y dije, ¿qué es esta cosa tan hermosa? Ok. Y después los tipos sacan Blood Sugar Sex Magic y yo digo, no,
Ya, estoy enamorado. Estoy enamorado, enamoradísimo. Y siempre me gustó como esa dualidad como del rap y el funk. Y a mí el funk me encanta, el rap, funk, rock and roll, punk. Entonces como toda esa mezcla que encontraba en los Red Hot Chili Peppers me encantaba. Ujú. Entonces eso fue lo que me pasó. Llegué al rock and roll por los Red Hot Chili Peppers y despuesito escuché a Rage Against the Machine y dije, no, pero ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Son gringos que están ¿Qué haciendo. está pasando acá? Sí, sí, sí. Y más o menos por el mismo tiempo, ya un poco, ya cuando comencé a tocar guitarra, en el colegio ya más punk, escuché mucho más punk, entonces escuchaba los Beastie Boys cuando tocaban, Ok, los Beastie Boys del 83, The Clash, que siempre me encantó. Entonces comencé como a decir, mira, yo creo que yo puedo tocar eso. ok. Y había bandas locales que me parecían, pues, uno a mi hermano, muy heavy metal y escuchaba Kraken. Y yo me acuerdo escuchar que haces una versión hermosa de Vestido de Cristal. Yo escuché Vestido de Cristal por primera vez en Veracruz, creo que fue. Yo escuché Vestido de Cristal y dije, es que esta canción puede ser una canción en inglés. Ujú. Y suena increíble. Sí, Como, sí, sí. wow, Sí. ¿qué es esta factura? ¿Qué es esto, por Dios? Y mi hermano, que tocaba batería, tenía pues como un grupo en ese momento que se llamaba Aceros. Acero. Aceros. Y en algún momento le abrieron como a Kraken. Entonces comencé Pero como... les iba bien. Les iba bien, les iba bien, les iba bien. Ok. Pero ya sabes cómo es la dinámica de los grupos, ¿no? Les iba bien, no sé por qué rompieron o qué, pero sí tuvieron un par de buenos años, digámoslo así. Y me empecé a preocupar como por las bandas locales y empecé a escuchar como, pues, ¿quién no escuchó a Ira? Ujú. ¿Quién no escuchó a Kraken? Un poquito de tiempo después, escuchar a Polvo de Indio. Ok. Fue como, wow, ¿esto qué? Bajo tierra, los árboles. O sea, Noventas full, el noventas globo. full. El El globo. globo, sí. Yo creo que el primer pogo en el que yo me metí fue un pogo del globo y me rompieron el labio. Ah, no Salí jodas. más aburrido. Ok, ok. Pero empecé a como preocuparme por las bandas locales y también acercarme como a esa movida que se estaba generando ahí underground, Juanita Dientes Verdes, todo este rollo, Emma Who, Ok. La Prole, Ujú. que era ya como más grunge, como Sí, sí, esa sí, parte sí. grunge de Medallo, La Pestilencia, como todas estas bandas y me empecé como a meter como en esa onda del rock and roll local, del rock and roll colombiano, pero yo todavía con mi idea de querer hacer un poquito de como metal funk, como los Peppers. Y ahí llego a mi primera banda de rock and roll, Ok, ¿cómo se llamaba? Wawa. Guagua. Wawa. Muy funkero el nombre. Súper funkero. Sí, era como súper funky. Y por ahí estaba escuchando bandas de Chile que tenían una muy buena factura funk, Los Tetas, Chancho en Piedra, Tiro de Gracia. Oíste, por ejemplo, esa música chilena, en esa época, ¿cómo la conseguías? Ve, yo honestamente no sé. Yo me acuerdo que había un bar que quedaba al frente de Monterrey. ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero Chancho en Piedra tocó ahí. ¿Pero qué? ¿Rampan Slam? No. No, antes Pues, de Ramp Slam. pues porque yo recuerdo Rampan Slam y Sí. después fue Arte Vivo. Sí, sí, sí. Pero no creo que estés hablando. Antes de Ramp Slam. Ok, Antes. hubo otro. Hubo Yo creo que yo otro. una vez fui a un concierto de metal donde después fue Arte Vivo ahí al frente de Monterrey. Sí, sí. Creo que debe ser el que vos estás hablando, pero no recuerdo el nombre. Yo tampoco me acuerdo del nombre y yo casi empeño, pues casi vendo un riñón por ir al concierto de Chancho en Piedra. No me dejaron entrar, pero bueno. Ok, ok. No, y por esos días también conocí a Fobia Ah, pero es que Fobia y yo tenía era como, ¿qué es esta cosa? O Sí. sea, una gente súper adelantada a su tiempo, que me acuerdo que hubo un concierto en el Palacio de los Eventos en Monterrey y yo venía de clase de música del centro y yo vivía en Belén, entonces el circular pasaba y yo veía y yo me voy a bajar aquí. Era un jueves, me acuerdo. Y me bajé y entré al concierto de Fobia. Ah, no jodas. Y al otro día súper trasnochado y es que ir al colegio. Un desastre, un desastre.
pero la pasé súper bien en el concierto. Igual Fobia para mí es una de mis bandas favoritas en español. Lejos. Lejos, lejos, me encanta Fobia. Oíste, pues entonces está con Guagua, ¿qué pasó ahí? Con Guagua tocamos un par de conciertos, llegamos a tocar incluso a la Universidad de Antioquia en el Camilo Torres. Yo era guitarra, Yo guitarra tocaba y voz. guitarra, era guitarra y voz, un bajista increíble, un baterista también muy bueno y un saxofonista. Ok. Entonces, ¿Y sí, llegaron a grabar o no? llegamos a grabar como un par de temas, como 5 o 6. La Edad del Hongo, ¿qué más grabamos Y eso ahí? está por ahí. Yo creo que yo tengo esa copia por ahí en algún lado. O sea, no está pues en internet para esculcar. No creo. De pronto puede estar, pero no creo. Sí, era como un tema de 6 temas. Un álbum de 6 temas más o menos. ¿Y dónde grabaron eso? Eso lo grabamos en San Javier, en el estudio de un man que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que después terminó grabando música popular. Ok. El man se volvió como un capo para grabar música popular. Allá grabamos como la primera vez que yo estuve en un estudio grabando fue esa vez. Ok. Pero paralelo a eso, e incluso un poco antes, toqué en un grupo de música infantil, toqué salsa. No jodas. Sí, o sea, siempre me ha gustado como miremos a ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Toqué con mi papá. Mi papá siempre como tan adepto a la salsa, tenía un grupo que se llamaba Son de la Calle. Ah, pero bueno, tu papá también era músico, pues, no solo melómano. Mi papá melómano siempre hizo teatro, escribe obras de teatro desde siempre y también ha sido musical. Entonces pasó de ser musical a ser músico. Toca saxofón, toca guitarra, tiene un sonido en saxofón hermosísimo. Entonces empecé a tocar con mi papá y siempre muchísimos conciertos con papá. No jodas. Fuimos tocando en Cartagena, en Bogotá, sí, o sea, yo tendría que 15 años, 16 por ahí, Ok. y tocando con papá por ahí en todo lado. Yendo también, íbamos al Carnaval del Diablo a Río Sucio. Ah, no jodas, desde tan chiquito. Sí, mi papá tenía con una comparsa, siempre ha tenido como comparsas para ir. Y la familia Rúa siempre ha sido como muy cercana al Carnaval del Diablo. Entonces, incluso todavía va mi papá, lleva 20 años consecutivos yendo. Sí, sí, Yo una vez perdí la ida, huevón. no jodas. Imagínate que con un amigo, saludo para Nico Muñoz, yo me engomé con la fotografía, parce, hace Uy, sí, unos años. Yo me acuerdo de esa época. Y huevón, pero yo ya solo pensaba en que yo quería tomar fotos todo el día. Y No, llega pero Nico. espérate un momentico. Eso fue antes de que te dedicara a tocar, porque yo sí me acuerdo que estabas con la cámara todo el tiempo. No, eso fue mucho después, o sea, Ah, bueno. sí, no, eso fue hace por ahí que 10 años o Ah, algo bueno, así, bueno. o un poquito más. Sí, hace por ahí 10 años creo yo. Y yo quería estar era haciendo fotos todo el día. Y llega este weón y me dices que vamos para Río Sucio, para el Carnaval del Diablo. Vamos, parce. Yo me choneaba las fotos, yo qué chimba, vamos. Parce, nos fuimos para allá, nos cayó una tormenta, llegamos allá a ese parque, ese pueblo solo. ¿Cómo así, weón? Y ese man Es cada 2 años. cogió el celular, Oh. dice que, Lelo, te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Es que es cada 2 años y este año no hay. Y yo, este huevón, no. Entonces nos fuimos por ahí, es que a qué viejito retratábamos para ahí en el parque. Tomamos un par de fotos y nos volvimos para Medellín Uy, más no. aburridos, weón. No. Esa fue mi primera y única vez en el Carnaval del Diablo de Río Sucio. El weón, carnaval imagínate. es muy bacano, muy interesante. Ah, parce. Oíste, bueno, y entonces, ¿cuántos años existió Guagua? Guagua pudo haber existido unos 3, 4 años más o menos. Ah, poquito. Sí, poquito. Estábamos como ya pensando en grabar otras cosas y el batero y el bajista dijeron, vamos por Sudamérica. Y se metieron como en un Renault 12, un Renault 4, una cosa así, y se fueron a andar por O Sudamérica. sea, pero no la banda, sino ellos a Ellos mochilear, dos, pues. sí, Ah, a ok. mochilear ellos dos. Entonces la saxofonista y yo nos quedamos ahí como que, ¿qué pasó? Ok. ¿Qué pasó?
Y por esos días, el saxofonista tocaba en otra banda y esa banda había perdido un guitarrista. Yo en ese momento, como te digo, yo estaba mucho más metido en el funk, en el rock alternativo, en el blues, y este man tocaba en una banda de ska punk. Ok. Pero yo quería tocar. Sí, ok. Entonces ellos pierden un guitarrista y yo le dije al man, oíste, invítame a tocar a Rey. Ok. Así se llamaba la banda, Rey Gordiflón. Entonces me dijo, parce, yo voy a preguntar. Ok. Y así terminé tocando en Rey Gordiflón. Ah, no jodas. Sí, sí, ¿Y eso fue en qué año? ¿Qué año? ¿2001? Quizás. 2001, Ok. 2001. De hecho, mi primer concierto con Rey Gordiflón fue en Bogotá. 14 de octubre del 2001. O sea, el primero fue en Bogotá. Sí. Uy, tremenda inaugurada. Inauguradísimo. Sí, 14 de octubre del 2001. Y a la semana, 2 semanas, tocamos aquí en Medellín, en Montreux, ¿te acordás? Ah, claro, Montreux. Ahí Yo en la creo- 80. Sí, en la 80. Sí, Y yo sí. creo que tocamos con ustedes. Seguro. Es Sí, que, sí. ¿sabes qué? Tengo recuerdos muy bonitos de esa época, esos principios de los 2000, porque, pues, y se ha conversado mucho acá en el podcast, era muy fácil hacer conciertos. Sí, Entonces, sí. yo recuerdo que el Tache, pues el que era baterista en esa época de Popcorn, él llegó a tener como una especie de mini festival porque empezó como a hacer conciertos seguidos. Entonces, yo recuerdo que eso era muy fácil, como que, parce, hagamos, o sea, era como, hagamos un concierto dentro de 15 días. Ah, bueno, hágale. ¿Y a quién llamamos? Ah, tales. Ah, bueno. Y nos llamaba, weón, por teléfono fijo. Sí, sí. O nos encontramos por ahí en la calle porque todos nos encontramos como en los mismos Sí, lugares, sí, que el sí. Parque El Poblado, la Villa. ¿no? La O Villa. sea, uno se encontraba con la gente en la calle, weón, a toda hora. Y ahí cuadraba uno todo, vamos a tocar, listo, no, nosotros nos encargamos del sonido, el lugar, todo listo, pan, listo, pum, ¿qué hay que hacer? Tú, no, un man va a hacer el flyer, parce, todo fluía. Sí. Y se hacían conciertos muy seguidos, entonces no me extraña que Sí. si hayamos, yo tengo recuerdos de haber tocado en Montreux. Sí, y no te acordás que era que le decían, bueno, entonces usted lleva el amplificador debajo, Ah, tal banda sí, pone el sí, amplificador sí, debajo, sí, tal sí, el sí. de guitarra, tal la batería. Sí. Yo me acuerdo mucho que tocábamos, en San Juan había un chuzo donde tocábamos mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero era el pues. Callejón del Gato, ¿no te acuerdas si era ese? No, pero el Callejón no quedas como por Colombia. Ah, no, sí, ese era en Colombia, En San Juan. San Juan. Pues no tocábamos mucho, pero yo recuerdo que los primeros conciertos como grandecitos que yo toqué fue ahí. Qué mala memoria la mía ya. San Juan, yo creo que ahí ya hay como un concesionario de motos. Creo que sí, como cerca a las 70, ¿cierto? Así, sí. Sí. Dos cuadritas arriba de las 70. Ah, ya, en San Juan bajando. Sí. Ya me acordé. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar. No, pues. Oíste, vos qué añoras de esa época, pues como de la Medellín musical de esa época. Ve, sabes que es muy loco porque no había como esa profesionalización y sin embargo la pasábamos súper bien. Creo que lo que más extraño es como ese simple hecho de ir a pasarla bien tocando y compartir con la gente. No estoy diciendo que después no haya sido una gran experiencia, pero creo que en ese momento, como decías antes, era mucho más fácil hacer conciertos, había muchos conciertos, nos manteníamos. Yo me acuerdo que cada fin de semana había un concierto, entonces si no tocaba Popcorn, tocaba 911, estábamos tocando todos juntos, si no tocaba Rey, entonces íbamos a ver los conciertos, Sí, es que el parche eran los conciertos, Sí, así sí. tocara uno o no. Sí, tal cual. Sí. ¿Cómo vas a tocar? No, pero voy a ir. Y no caía. Carlos Vieco, recuerdo que en ese momento estaba mucho más activado. Entonces, creo que extraño eso. Hacerlo por simplemente hacerlo. Y para nosotros cuando lo hacíamos era un triunfo.
Sí, ¿no? sí, Como sí, que cada fin de total. semana éramos unos triunfadores, güey. Sí, 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 sí. Lo hicimos. Total, total. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Oíste, entonces para vos, o sea, Rey ahí estaba pues también como empezando. O sea, yo sé que Rey empezó, si mal no recuerdo, finales de los 90, 98, 99. Entonces vos llegaste pues todavía cuando la banda era muy joven, estaban Sí. empezando. O sea, Rey comienza finales del 98, creo. Y hay un montón de historias trágicas porque como que hubo un vocalista de Rey, el primero, que cantó como 2 veces. Y el man, luego nos enteramos que el man decidió tomar su vida. Entonces fue como, wow. Ah, juepucha. Eso fue súper loco. Sí, fue amigo como, uy, ¿cómo así uno tan joven todavía como con esas vainas? Después llega un vocalista que se llamaba Edison. Cuando yo entré a Rey, Edison todavía era el vocalista. Ok. Y Edison continuó siendo el vocalista. Vos entraste como guitarrista Yo primero entré y como ya. guitarrista. Y hacer coros ok, ya. ok, hacer ok. coros. De hecho, que yo me haya hecho vocalista de Rey es casi un accidente. Porque voy a contar esta historia, pues, aunque es un poco creepy, pero bueno. Por aquí estaba Jorge Ceballos en estos días. Sí, sí. Estuvo Jorge. Entonces, vamos a grabar con Jorge una canción que nos habían encargado desde Bogotá, porque estaban haciendo como una recopilación de ska-punk latinoamericano, ska latinoamericano. Entonces estaba Elefante, estaba un montón de bandas, estaba Doctor Crápula. En ese momento, Doctor Crápula ya era una banda muy reconocida en el underground de Bogotá. Nosotros estábamos comenzando a hacer esa banda aquí en Medellín. Evidentemente estábamos siguiendo los pasos de bandas tan importantes como Mojiganga, por ejemplo. Sin embargo, el sonido siempre fue muy distinto entre las dos bandas. Y grabamos Ahora a mí. Okay. Hicimos el cover de Sabor a mí. Y resulta que nos invitan a Bogotá. Vengan y hay un concierto de lanzamiento, todos juntos, sumamente importante para nosotros en ese momento. Y el vocalista, pues no fue a ensayos en un mes. En un mes no fue a ensayar. Entonces nos mandan la plata como para ir. Recuerdo que eso fue 9 de agosto 2002, algo así. Pero el cuento es que había un nuevo presidente que se había posesionado hacía 2 días. Okay. No hablaré del presidente, ya sabemos quién puede ser. Y el país estaba en llamas. Ok. Entonces nos mandan la plata. La plata era para viajar a Bogotá. Para viajar a Bogotá. Iban en bus o en avión. Pero que es que viene el truco. Ah, ok. Es que las llamas son distintas, sí, desde el aire o desde la tierra. Las llamas son distintas. Entonces nos mandan la plata. Y cuando nos mandan la plata, como se demoraron tanto en mandarla, en ese momento, Rey, eran 7 personas. Qué batallón. Sí, entonces nos mandan la plata y alcanza si no para 6 pasajes. En avión. ¿Sí o qué? Entonces no, o nos vamos en bus y guardamos la otra plata. Y el baterista llega y dice, no, yo no me voy a arriesgar la vida a irme en bus. Es que a uno le da miedo, huevón. A mí me daba mucho miedo. Que para Bogotá en bus, ay, parce, yo me iba todo el recorrido con las huevas aquí. Sí, yo me acuerdo que yo, no sé si viajé mucho con vos, pero viajé mucho con 5 de menos. Ok. A ver películas de Van Damme, ¿te acuerdas de algunas películas de Van Sí, Damme? sí. Y entonces, el concierto era un viernes, y el jueves en la noche, nosotros decidimos, pues este man nunca vino a ensayo, nos vamos sin él. ¿Y en los ensayos cantabas vos? En los ensayos no, yo no había cantado ningún ensayo, yo hacía coros. Ah, ok. Entonces, la noche anterior a viajar, decidimos, bueno,
Entonces nos vamos nosotros 6. Este man ni siquiera llamó a preguntar nada. No llamó a nada, o sea, no. Entonces, en el ensayo, literalmente, el bajista y yo nos repartimos las canciones. Usted canta tal, yo canto tal, tin, ensayamos, adiós. Y nos fuimos para Bogotá y nos fue súper bien. Entonces, súper bien. También que eso era como con cerveza Modelo. Y el gerente de cerveza Modelo nos invitó a almorzar y todo. Pues fuimos al otro día a almorzar con el man. Entonces, a partir de ese momento, como que bueno, no somos 7, somos 6. A mí lo que me pareció feo fue no haberle dicho al man, cierto, habernos ido así. Pero finalmente también era como que, hey, esto es un proyecto de todos, no le estás metiendo suficiente suficiente fuerza a la cosa. Por lo menos manifestate. Y así, bueno, así fue como terminamos siendo 6. Entonces ahí pasaste vos ya a ser el vocalista. Sí, pero en ese momento, de hecho, la primera vez que yo toqué con Rey, que venía de Bogotá, en el bus que veníamos de regreso, yo escribí la primera canción que escribí para Rey, que fue In This Town, que es el último track de Medallo Deluxe. En ese momento no teníamos suficientes canciones como para hacer un álbum nuevo, pero era el momento de hacer un álbum nuevo. Estamos hablando de 2003, 2004. Entonces, yo me dediqué a escribir. Y a escribir canciones. Y... Vení, qué pena, Paz, sí. interrumpite. ¿Vos en qué momento te interesaste por escribir canciones? O sea, ese niño que cogió el requinto y que después tuvo... O sea, en Guagua vos componías. Sí. O sea, a vos desde muy al principio te gustó componer. Mi papá, cuando yo tenía por ahí 11 años, me había dado una cosa que se llaman organeta. Sí. Una organeta. Pero esta organeta era como un guitar, de esas que son como roja. Qué chimba, sí. Roja, que por ahí aparece en La La Land. El man toca como una organeta roja. Exactamente esa. Y el demo era una canción en inglés, pero pues no tenía letra. La primera vez que yo escribí una canción, le puse letra a esa canción que ya tenía una letra. Y dije, bueno, esto no me sale mal. Entonces, realmente, y siempre mi mamá, recuerdo en las noches, me leía libros. Me leyó Las Mil y Una Noches, me leyó los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Hans Christian Andersen. Y cuando mamá dejó de leerme, yo agarré a leer. Siempre me gustó leer. Y pues es como cuando uno escucha, uno comienza a hablar. Entonces, cuando uno lee, uno comienza a escribir. Entonces no fue como que me interesé en escribir, no, fue como natural. Entonces, digamos que en ese momento en Rey había un vacío de quién escribía, porque sí había otra gente muy talentosa, por cierto, que sabía escribir y hace excelentes canciones, pero tenían otros proyectos. Y para esas personas, esos otros proyectos eran como su proyecto principal. Entonces había un vacío de quién escribía las canciones. Yo nunca dije, entonces yo las escribo. No, yo simplemente comencé a escribir. Porque era algo que sentía y me sentía natural. Y comencé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Y yo solía viajar mucho fuera del país a finales de año. Vacaciones de la universidad me iba. Y en los viajes yo escribía mucho. Me ponía como a escribir, tenía otra referencia sonora también. Y entonces, después del primer viaje, ya estando con Rey, vine como con 2, 3 canciones y así fue como comenzando a articularse Medallo Deluxe. ¿Y ese Medallo Deluxe lo grabaron con Andrés Guerrero? ¿O ese dónde lo grabaron? Ese álbum lo grabamos en Igneous Studio. Claro, con Chata, sí, Chata. ya me acordé, sí. Con Chata, lo grabamos con Chata y por allá también estaba Merchan. Sí. Y allá iba regularmente este parcero que era de Polvo de Indio. ¿Cómo es que se llama? Que era el bajista de Polvo de Indio. Que de hecho toca la guitarra acústica en Buenos Días. Creo que físicamente lo recuerdo y no me acuerdo del nombre. Sí, no, yo no me acuerdo del nombre, pero el man como que nos aportó mucho desde el punto de vista de producción,
como, hey, pueden hacer esto, este detallito acá, este detallito ahí. Y finalmente también fue el primer álbum que yo grabé, pues de verdad, yo siendo el vocalista, ¿no? ¿Y vos cómo asumiste ese reto ahí ya, pues, de esa responsabilidad en ese momento? Yo sentía que era lo que había que hacer simplemente, o sea, como que, como te digo, habían otras personas súper talentosas, con unas voces increíbles, pero que tenían otros proyectos que para esas personas eran su proyecto principal y está bien. Entonces, otra vez, al igual que con la composición, hay un vacío. Que yo simplemente digo, hay que hacerlo, entonces lo hacemos. No fue como que yo digo, yo quiero ser el vocalista, no. Yo quiero ser el compositor, no. Simplemente se dio de forma orgánica y natural, digámoslo así. Ok. Pero sí recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo el ensayo cuando llegué por primera vez con Feeling Down. En el momento tocábamos con un guitarrista que llamaban, se llama Alejandro Fernández, pero le llamamos Ñaño. Ah, Ñaño, Ñañito. sí. Pues, ¿quién no conoce a Ñaño? Hace poco me lo encontré, un saludo para Ñaño. Un saludo para Ñaño. Entonces, Feeling Down era originalmente toda en inglés. Entonces llegó al ensayo, evidentemente, pues en inglés no iba a funcionar, pero pues yo hice también los vientos del paparara, que usualmente, como te digo, es la melodía. Y a todos nos cautivó la canción, como no, esta canción, wow, nos encanta. Pero pues en inglés toda no va a funcionar. Entonces yo fui a la casa y empecé como a reescribirla en español y lo único que no pude traducir fue el coro. Ok. Y por eso es que el coro es en inglés. Pero mira, o sea, al final fue un mamonazo, weón, porque Sí. pues no importa que haya quedado esa frase ahí como en inglés, al final, o sea, se entiende lo que se quiere decir ahí con eso. Sí, y para mí fue muy loco porque se lanza Medallo Deluxe, pues primer lanzamiento fue Buenos Días, y luego se lanza Feeling Down, pero yo no estoy en el país, yo estoy fuera del país, y cuando regreso, entonces ya Feeling Down es una canción que está sonando en radio, entonces para mí fue una sorpresa, fue como que, pues yo me fui 2 meses, ¿qué pasó? Sí. Entonces, pero fue muy bacano, fue como una experiencia muy chévere. Que no taparse. Es que yo creo que esa época o sea, se estaban dando como unas condiciones en la ciudad y el que hacía bien la tarea era altamente probable que pasara algo. Pues el que de verdad se tomaba el trabajo de hacer buenas canciones, hacer bien su proyecto, manejarlo bien, era muy probable, porque es que los medios de comunicación estaban con las puertas abiertas querían mostrar los talentos locales, habían espacios donde tocar. Digamos que en términos de producción musical todavía estábamos aquí en la ciudad un poco en pañales, pues con respecto a lo que puede pasar hoy, pero igual nos dábamos la pela y todos queriendo hacer lo mejor posible con lo que había. Yo me acuerdo mucho de, o sea, darme cuenta que yo era un productor musical, como, es que eso que yo hago es producción. Mira, no sabía. No sabía. Y pienso que también en esa época, no sé, hace poco hablaba con alguien, no recuerdo quién, y, estaba hablando con Andrés Montoya, alguien con quien estoy coproduciendo ahorita unas tantas canciones, y era que nosotros estábamos aprendiendo sobre la marcha, pero ese aprender sobre la marcha también nos daba una ventaja y era poder nutrirnos de un montón de cosas sin estar fijándonos en soy un productor o tengo que hablar con el productor. Siento que muchas veces ahorita, aunque todas las condiciones técnicas están dadas, se perdió esa curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque digamos que los grupos, además hay unos grupos aquí increíbles, pero que pierden esa curva de aprendizaje en la producción, porque cuando llegan ya hay un productor, ¿cierto? Entonces, ya como que entonces no tengo que preocuparme por. Nosotros no sabíamos que era eso. Entonces, según lo que estás diciendo, vos consideras que la banda, o sea, un proyecto musical debe entender el proceso de autoproducirse, o sea, es algo que debe ser relevante para la banda. Es muy relevante porque
pienso yo, no sé, eso obviamente es muy, muy personal. Uno no va desde prekinder, uno de prekinder no se va a la universidad. Y también muchas veces, aquí hay productores muy tesos, muy buenos, pero hay momentos en el que el artista tiene que pararse en la raya y decir, no, es que no la quiero así. Y muchas veces cuando llegas a un estudio con un productor ya consagrado, de pronto el decir, no, es que no la quiero así, cuesta un poco más. Porque como no hubo esa curva de aprendizaje, entonces, pues imagínate uno decirle a un productor que trabajó con Juanes o con Shakira o con Andrés Cepeda, decirle, no, es que no la quiero así. Es muy duro. De pronto uno ya como que sacó callo con tantas cosas, dice, oye, no, ¿cierto? Pero ¿te pasó alguna experiencia así? Sí me ha pasado sobre todo con sonidos. Okay. Como yo considero que este sonido así, yo digo, no, creo que ese synth debería ser así. Okay. Entonces, creo que también el proceso de pararse en la raya y el autoproducirse es importante. Porque también uno tiene que tener como el carácter y tener un bagaje artístico para decir, es que no, la quiero de esta manera. Y tener obviamente como esa experiencia de haber hecho autoproducción para poder decir con cojones o como con argumentos, no. Yo creo que también te ha tocado pararte en la raya, ¿no? Como, no. Ve, yo siento, o sea, como productor acá en el estudio, para mí lo más importante siempre, antes de empezar a hacer cualquier cosa, es escuchar muy bien al artista, ¿sí? O que saber el artista qué quiere. Justamente hoy tuvimos un momento muy bonito esta mañana, que empezamos una producción con un artista, un pelado muy joven. Y cuando terminamos la primera sesión de su producción, lo sentimos como, o sea, todo lo que pasaba, él era como, no, es que no, es que no. Y entonces uno es aquí como que, pero entonces si no es así, entonces ¿cómo es? Entonces uno es como tratando de leerle la mente. Y ese día todos terminamos como, aquí hoy no hubo la magia. Y hoy, después miramos otra canción, esa ya sí fluyó, pero hoy yo me sentí como en la responsabilidad como de venir, conversemos. Entonces entendimos por qué esa primera sesión no fluyó y ya tenemos, si no hubiera pasado esa conversación, no hubiéramos tenido como la visión global que él está teniendo en este momento de su proyecto y sus cosas. Entonces uno ya sabe qué tipo de cosas se le pueden proponer, hacia dónde pensar, hacia dónde proponer. Y fue como una conversación como súper sana de tener, porque ya ahí ya sabemos para dónde va la cosa, ¿sí o qué? Sí, Entonces, claro, pero vos sos un man que se autoprodujo, sos un man que tiene obviamente como esa visión hasta cierto punto humana, pero sabes que también hay productores que no. Por ejemplo, hay una anécdota, alguna vez escuché, no recuerdo el nombre del productor del primer álbum de Sex Pistols. El man trabajaba como ingeniero simplemente, moviendo perillitas en estudio en Londres, no sé qué, y estaban los Sex Pistols grabando. Eso no estaba funcionando. Eso no estaba funcionando. Entonces salió el productor, ingeniero, salió y llega Johnny Rotten y le dice a este tipo, ¿usted sabe manejar eso? Sí. Cerró la puerta con llave y lo puso a grabar. Pero entonces el man decía, lo que pasa es que yo ya los había escuchado en vivo. Yo sabía lo que ellos querían. Sí. Entonces supe qué hacer. No tenía ni idea cómo manejar esto, pero sabía el sonido que ellos requerían y querían tener. El otro productor evidentemente era, pues, imagínate los 70s, finales de los 70s, el punk es relativamente nuevo, el productor estaba parado en su raya, probablemente en un gran estudio, pero no había escuchado la banda. No había escuchado lo que quería la banda. A veces, cuando uno está más joven, es difícil pararse en la raya. Difícil pararse en la raya. Imagínate uno con 17 años trabajando con Philip Spector. Sí. Y Philip Spector dice que es así, entonces es así. Y muchas veces hay como que pararse en la raya y decir, no funciona. Creo que a veces nos falta un poco eso también, como no tenemos que ir simplemente a que nos produzcan, primero tenemos que saber cómo queremos sonar. Sí, no, es que ese es el primer paso. Sí. Es el primer paso. Sí. Oíste, bueno, y entonces ahí yo me atrevería a decir que en ese momento pues ya Rey se proyecta como una banda
importante de la ciudad, del Sí. país. Pues a partir de ahí, o sea, estoy totalmente seguro que lo que se vinieron fueron conciertos en muchas ciudades, Sí, muchas sí. cosas. En ese momento, o sea, ustedes como banda tenían como la banda como proyecto de vida o seguía siendo, o sea, o cada uno tenía como otras cosas, o porque es que te lo pregunto porque a veces me da la impresión de que muchas bandas que aquí en la ciudad no logran trascender a otras escalas es porque las bandas están teniendo un golpe de suerte, pero no son la prioridad de ninguno de los de la banda. Sí. Entonces, no sé si era el caso de Rey. El caso de Rey es como que, bueno, finalmente también cada uno tiene visiones de las prioridades. Puede que la prioridad para algunos, no todos, haya sido la banda, pero de formas distintas y por razones diferentes. Como te digo, habían otra gente con otros proyectos y esos otros proyectos era su proyecto principal. Había otros que decían, no, para mí es más importante la universidad y esto es un hobby que hago y me parece chévere y está muy bien. Hay otros que decían, yo quiero la banda porque me hace ser relevante, reconocido, famoso. Yo, por ejemplo, estaba concentrado en escribir. Eso era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer música. Y yo sí quería más. Yo quería más trascendencia. Yo quería, y ni siquiera es por el reconocimiento, es muy bacano. Es muy chévere, obviamente, que reconozcan lo que uno hace. A mí la fama, pero para mí era más importante hacer las canciones. O sea, yo siempre estuve como concentrado en eso, en hacer las canciones. De pronto eso me jugó en contra después. Creo que de pronto pude haber estado más involucrado en el proceso administrativo de la banda, porque finalmente tampoco tenía la información luego como para poder debatir o rebatir ciertas situaciones. Pero en realidad a mí lo que siempre me preocupó fue escribir y hacer música. Entonces, yo quería hacer música, otros querían sus carreras, otros tenían otros proyectos. Entonces creo que en algunos momentos confluimos en situaciones muy particulares, pero también hubo gente que fue, digamos, migrando a otros proyectos y saliéndose de la banda porque no era su prioridad. Ok. Oíste, bueno, entonces después de ahí, ¿qué pasó? O sea, la banda siguió, ¿qué? La banda siguió, era hora de grabar otro álbum, o sea, después de, perdón, después de Medallo Deluxe, Medallo Deluxe nos lleva a tocar en altavoz, nos lleva a tocar a Rock al Parque, nos lleva a tocar a Bucaramanga. Cuando pensabas tocar en Bucaramanga, Bucaramanga, Sí, sí. Bogotá era una plaza habitual Sí, y sí, sí, habitual sí, habitual, y sí. habitual. Y pasaba una cosa muy loca en Bogotá y era porque en ese momento en Bogotá, como que todas las tribus estaban muy divididas, las tribus juveniles, urbanas estaban muy divididas, como que los hardcoreeros no les gustaban los punkeros, y etcétera, etcétera. Pero siempre que fuimos a Bogotá, fuimos con bandas de hardcore. Entonces fuimos con Cinco de Menos, que además pues con el padre teníamos una gran relación. Y finalmente los hardcoreeros como que nos aceptaban porque íbamos con Cinco de Menos, entonces tuvimos como ese rompimiento entre las tribus que nos ayudó un poco también como a ser un poco más reconocidos en la escena bogotana. Además a mí siempre me encantó tocar en Bogotá. Es Siempre que fue Bogotá es increíble, brutal, ¿no? Bogotá es brutal. Increíble. Sí. Oíste, bueno, se hizo otro disco después. Sí, ahí llegó Monociclos. Yo en Medallo Deluxe pude haber hecho el 80% de las canciones más o menos. Fui a coautor en un par, pero que yo haya escrito yo solamente y he hecho la música, más o menos el 75-80% de las canciones. Pues, Feeling Down, Olvidar, Easy, Buenos Días, pues todas las canciones que digamos son más relevantes de la banda de ese álbum, las escribí yo. Y luego llega Monociclos. ¿Y eso dónde lo hicieron? Eso lo hicimos con Andrés Guerrero y Ah, ok. con Es que ahí, Hildebrando. o sea, ahí Sí, fue sí, que se me sí. cruzaron los cables. Pero Monociclos es un álbum diferente desde el punto de vista en que
Medallo Deluxe fue un álbum como que juntamos un montón de canciones y las pusimos en un álbum. Monociclo es más pensado como vamos a hacer una obra de arte completa que tenga hilos conductores y que sea todo un álbum. Llega Monociclos y Monociclos llega en una... ¿Ese fue en qué año? ¿Te acordás? 2008. Ok. Nosotros lanzamos eso en abril 2008, quizás, agosto, no me acuerdo. Y con Monociclos ya era totalmente distinto porque ya hubo más excesos digamos, humanos. Ok. Nosotros nunca fuimos como de cosas feas, pero sí tomamos alcohol, digámoslo. Un poquito mucho de más. Tanto que hay dos canciones, por ejemplo, se escriben en un mismo fin de semana, de viernes a sábado y de sábado a domingo, y hablan precisamente de eso, como de esos excesos que yo ya estaba como, ya no quiero esto. O sea, yo quiero concentrarme en hacer música, ¿no? Que son días de tedio y en mi cabeza. Ok. Que digamos que muchas veces toda esa tensión, sobre todo porque yo estaba más concentrado en hacer música, me desviaron un poco como de mi verdadero centro. Entonces, esas dos canciones son como esa referencia a que estaba un poco cansado de todo. Y Monociclos a mí me encanta, es un álbum, wow, me encanta. Y es mucho más variado, rítmica, melódica, es un álbum muy distinto, muy distinto. Y nos va muy bien con Monociclos. Entonces, seguimos dándole con Monociclos un rato, pero después de que sale Monociclos, la banda comienza a partirse un poco. Ok. Se comienza a partir un poco. Miembros que llevaban muchos años comienzan a migrar o simplemente ya no funcionan o no funcionamos juntos. Creo que Monociclos es eso, un gran álbum, pero también marca una etapa en la que se rompe un poquito la banda. Ok. Ok. Sí, oíste, es que eso, mantener la convivencia tantos años es un reto grande, pues no te parece, pues como Sí, para... no, total. Empieza, o sea, uno llega a conocer tan profundamente a todos los integrantes de la banda que hay cosas, situaciones que se vuelven ya muy retadoras. Pues con Popcorn nosotros también vivimos momentos muy difíciles. Yo llegué a estar en una situación con Popcorn en que una vez el Tache y Juan, en la época en que yo tocaba con ellos, en un ensayo, el Tache llega y dice, si no se sale Juan Luis, me salgo yo. Y Juan dice, es que no, es que si no se sale el Tache, me salgo yo. Y yo ahí en la mitad, yo como, estos Juanes, ¿qué? A mí una vez me tiraron el bajo y me intentaron dar un puño. Pues le digo todo. Y al otro día teníamos concierto. Ok. Sí, o sea, y eso que ustedes eran 3. Ajá. Nosotros éramos entre 5 y 6. Entonces, obviamente, y cuadrar un ensayo es más complejo. Uf. Y yo, por ejemplo, siempre quise mucho ensayar. Porque uno experimenta, vos sabes cómo es, ¿no? Sí. Uno tiene como un montón de vainas. Y a veces cuadrar un ensayo era más complicado, entre 3 es más fácil. Sí, o sea, es... Sí. Como te digo, después de Monociclos, nos empezamos a partir un poco, nos empezamos a romper un poco. La banda continuó, pues, después de ahí, pero en ese momento, digamos que de los que grabamos Medallo Deluxe y Monociclos, quedamos 3. Ok. Y ahí también, o sea, ese disco sale en el 2008. Sí. Y ahí mentira, no, ahí estábamos en un gran momento aquí en la ciudad, pues, y todavía estábamos, o sea, la ciudad estaba con el rock local full. Y entonces, vos, o sea, ¿cuándo fue ya como ese momento? O sea, es que sí hubo un momento como en que la banda se disuelve, pues prácticamente, o sea, o ustedes como que, no, me corregirás si me equivoco, o sea, ustedes públicamente anuncian como algo o no. Pues a ver, lo que pasa es que hay una situación que se da, y lo que yo decía ahorita, que como no haberme apropiado de las labores administrativas de la banda, me juega en contra, y me empiezo a dar cuenta de un montón de detalles que eran muy importantes para el crecimiento de la banda, y que quien manejaba como esa parte administrativa había obviado, rechazado, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué a mí no me dijeron nada?
Entonces, yo, aunque la banda, digamos, yo me voy de la banda en 2014, 2015, yo había tomado esa decisión de salirme en 2013. Ok. Yo salí de fiesta con Cami Pro y con Cami Restrepo, que era algo común que no fuéramos por ahí como... Era muy charro porque ni siquiera era como que bebiéramos mucho, sino que disfrutábamos mucho salir por ahí a Sí, reírnos. sí, sí. ¿Sí o qué? Y me cuenta una situación, yo digo, esto no puede ser. Y obviamente voy y hablo de esa situación como con la persona encargada y me dice, y no me lo niega. Y era como que yo, no, esto no puede ser. ¿Sí o qué? Entonces, yo a partir de ese momento dije, yo no puedo estar acá, no puedo seguir acá porque tampoco estamos buscando crecer. Ujú. Em, Sin embargo, yo sigo en la banda porque yo quería grabar un álbum más. Yo quería grabar otro álbum y teníamos las canciones para hacerlo. O sea, yo tenía unas cuantas canciones ahí, podía escribir unas cuantas más. Y ya después, más adelante, se da una situación también muy maluca y yo digo, no, yo no puedo seguir acá. Ok. Entonces, yo me acuerdo, eso fue en 2016, 15, por ahí, diciembre. Yo digo, no, yo me voy. Yo me voy. eh, pero pues déjenme anunciar que yo me voy, ¿cierto? Como era un diciembre, pues vos sabes que hay un lapso de tiempo grande donde uno no toca. Pues uno en enero casi no toca, a menos que vayas a tocar al Festival del Centro en Bogotá, que también es muy chévere. Eh, yo me voy de viaje y cuando regreso, pues normal, yo me iba a tomar un tiempito como para anunciar pues que yo me iba y finalmente sale un comunicado como que Rey se disolvía. Yo, pero, hey, yo había dicho que por lo menos me dejaran pues, decir que yo me iba, ¿no? Entonces ahí como que comienzan como los desencuentros con la banda, particularmente pues con el miembro con el que estaba mucho más tiempo y con el que habíamos compartido más tiempo durante todo el trasegar de Rey. Y, y bueno, entonces yo preferí mantenerlo como en privado, no hacer muchos aspavientos al respecto, eh, porque consideraba también que eran situaciones privadas que tenían que mantener de ese modo y que eran cuestiones de banda, pues uno no sale a discutir el problema que tiene con la esposa, con el man de la tienda, no me parecía correcto. Entonces, si Rey saca ese comunicado, Rey se disuelve, eh, y yo obviamente me quedé con un montón de canciones ahí, pero bueno. Yo había, yo recuerdo que la pregunta que me hice en ese momento, no sé, me acuerdo si éramos esposos ya, a mi ex esposa, estábamos en una finca y yo le digo, oye, me voy de Rey. Y ella me dice, ¿estás seguro? Y yo sí. Y me hace una pregunta que es lapidaria, me dice, si te dicen que no puedes volver a tocar en tu vida, si no tocas con Rey, igual te irías y yo sí. Entonces ella entendió que ya. Ujú. Entonces yo salgo, pues me salgo de Rey se disuelve, yo me quedo unos tantos meses tranquilo, estaba trabajando como profesor de producción, no preocupado mucho por la Ey, música. ¿en dónde? ¿En dónde? Qué pena Estaba ahí. trabajando como profesor de producción, no específicamente en producción, pero sí como en el currículum, en la EAS, Ah, ok. en Envigado. Yo estaba enseñando en ese momento todas las acústicas, que a mí la matemática me gusta. Suena raro, pero sí. Igual, uno de músico es como matemático, Un poco, un un poco. poco. Eh, y un día recibo una llamada y me dicen, oye, queremos que toques, no sé qué. Yo le digo, no, yo ya no toco en Rey. No, no, tú. Y yo, ah, bueno, ok, Esto se ok, puede. esto se puede. Ok, Entonces, no lo habías considerado como hacer algo solo. lo había considerado, pero no era una prioridad en ese momento. Entonces, cuando me dicen que quiero hacer algo solo, yo digo, listo. Y entonces mi primer concierto solo fue en las fiestas, unas fiestas de Sabaneta, ¿cómo se llaman?
No me Sí acuerdo, en la fiesta de Sabaneta. Ahí toqué la Pues por porque yo primera sé vez. que en Sabaneta está el Sabanetoque. No, pero Pero no no era era otro. ese. Era otro. Lo hacen por allá, por la zona industrial. Ok. Ese fue el primer concierto al que me llamaron a hacer. Y ya comencé a hacer más conciertos como regularmente. Y montaste banda. Monté banda, la banda fue cambiando con el tiempo. Primero había pues una banda de rock and roll regular, luego me quedé sin bajista y eran otro guitarrista y el batero. Y luego terminé siendo yo y el batero. Y uno, ya sabes, como es una evolución ahí como con todo ese tipo de cosas. Oye, y para vos, ¿cómo fue ese switcheo de pasar de ser parte de una banda a ya como asumir el rol de tener un proyecto solista? Pues, ¿cómo sentiste vos ahí las diferencias, nuevos retos? ¿Cómo, pues, o sea, cómo fue eso? Es muy loco porque como yo en Rey realmente yo estaba concentrado en hacer música, escribir música y hacer canciones. Yo no tenía mucha interacción con el público, eso tampoco fue al principio como algo que me llamara mucho la atención, pero en este momento me toca. O sea, ya es, hay que cambiar la forma de pensar y me costó mucho, Ok. me costó muchísimo. Eh, por ejemplo, para vos, que siempre fuiste un frontman increíble, fue definitivamente más fácil simplemente No replicar una cosa en creas. otra. No creas. O sea, yo te hice la pregunta porque es que para mí fue. Cuando yo comencé con mi proyecto solista, yo muy rápido me di cuenta que el switch, pues como que la mentalidad que uno tiene que tener es muy diferente. O sea, cuando vos tenés una banda, vos llegás y todo se pone sobre la mesa para que todos discutan sobre la mesa. Cuando vos sos solista, los músicos de tu banda están a merced de las ideas que, o sea, Sí, hacen lo que vos digas. Porque pues como que no es el proyecto, no es de ellos, sí, es de tu proyecto solista. Entonces si sí, vos decís, esta es la canción, bueno, esa es la canción, yo me la aprendo y te acompaño y sí, toco con vos. Pero en una banda uno dice, esta es la canción y si a uno no le gusta, el otro va a decir, parce, no, pero ni cambiémosle esto y sí, empieza, sí, esa es la dinámica sí, de la sí. banda. Entonces, como solista, a la hora de estar en un escenario, uno también, por lo menos yo, me siento diferente. O sea, Sí. como que em, no sé, esa camaradería que hay en una banda se vive diferente con los compañeros del proyecto solista. Es como distinto, porque hay como. Yo siento que uno cuando está con la banda, eso es como un pegote. Pero cuando uno es solista, ya no es tanto pegote. Pues sí me entendés, no sé, es diferente. O sea, lo que pasa es que todos están esperando a ver qué tú dices, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Aunque yo en Rey, por ejemplo, aunque todos aportaban, quienes más aportaban particularmente fueron el bajista y el pianista. Con ellos sí, sobre todo con el pianista sí me sentaba. Vamos a producir esta canción. Que yo llegaba con una idea. Muchas veces le decía, proponeme una letra y me decía, no, no, ahí no me meto yo, hazlo tú. Pero digamos que con ellos dos fueron con las únicas personas que realmente pude sentarme a producir. Eh, Cuando comencé a hacer a J. Rúa, es muy loco porque yo tenía demasiadas ideas en las cabezas, entonces me monté en un proceso de experimentación hasta cierto punto enriquecedor, pero contraproducente. Entonces, hay canciones sobreproducidas a mi modo de ver, hay canciones que vos sabes que a veces más, entre menos más, y yo puse más en lugar de menos. Pasa, pasa. Entonces también es como aprender cuál es ese límite tuyo justo también. Y después enfrentarte al público, algo que yo no hacía regularmente. Sí, cambia, cambia. Yo recuerdo incluso, eh, básicamente me regañaron, ¿y usted por qué no se enfrenta al público? ¿Usted por qué? Y sí, o sea, era un regaño, pero no era algo que yo acostumbrara a hacer, entonces eso me costó mucho. Finalmente se volvió algo natural, pero sí, es muy difícil, Sí, súper sí, sí. difícil. Hacerte cargo, que te miren y te miran todos así como, Sí, sí, sí. y uno es como esperando, dame una idea, Sí, sí. ayúdame. Es complejo, muy complejo. Oíste, entonces ahí empieza pues como ese capítulo tuyo ya solista y entonces digamos que musicalmente, ¿cuál fue como tu búsqueda, tu experimentación? Sí, ¿cuál era tu búsqueda musical?
yo tengo un álbum que se llama Estos días y esas noches, y aunque tiene que estos días y esas noches denota un poco como mi sentimiento con mi salida de Rey, porque sobre todo ya al final, los últimos años con Rey, yo no era feliz, yo no estaba contento. Entonces por eso digo esas noches y estos días. Ahorita cuando hago el álbum estoy bastante más contento, pero termina siendo un pegote de un montón de cosas que tenía en mi cabeza, que no sé si te pasa, pero entonces me imagino que vos en Popcorn habías hecho canciones que decías, esta canción no suena a Popcorn, suena como mía, pero quieres meterlo todo en un álbum y entonces aunque tengo canciones que me encantan, hay una canción por ejemplo que a mí siempre me gustó mucho el jazz y el bossa nova, entonces hice un bossa nova rap y esa canción me parece genial. Tengo otras canciones que son un poco más similares a lo que yo hacía con Rey, otras canciones que son absoluta y completamente experimentales. Pero sí, es como te decía, como sobreproduje y a veces eso no sale tan bien, no sale tan bien. Tampoco tenía quien me dijera, para. Sí. Entonces es como complejo. Antes tenía como el bajista que a veces me decía, Se te está yendo la mano. ya, calma. Sí. O el pianista que ya me parece que sobra. No, aquí estaba yo todo solo, entonces era como un montón. No, y podemos poner otra línea de guitarras, y otra. Entonces eran como 10 guitarras que no hacían falta. Ok. Fue un aprendizaje también. El álbum igual me encanta. Hay canciones que me gustan más que otras. Pero sí pienso que es como una amalgama de un montón de cosas medio amorfas. Entonces saco estos días, esas noches, y me voy de gira por el país. Me voy de gira por el país. Hice unos cuantos conciertos, reuní algún dinero y nos fuimos de gira básicamente por toda Colombia. ¿Con banda? Con banda. Ok. ¿Dónde estuviste? Habíamos alquilado una van y cuando fuimos por la van, no, tenemos un carrito chiquito. Finalmente terminó siendo una camioneta, pero acomodar 8 personas con instrumentos en una camioneta. Complejo. Sí, entonces hicimos Medellín, Bogotá, Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Santa Marta. ¿Cómo te rindió? Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Ok. Sí. 15 días, 9 ciudades y 9 fechas. 12 fechas, 11 fechas, no me acuerdo. Ese día me di cuenta que aquí cobran mucho en peajes. Hermano. ¿Sabe cuánto nos gastamos en peajes? Estamos hablando de 2018. 1,5 millones de pesos en peajes. No jodas. Sí. Eso es un rubro cuando se va para la costa por carretera. No, y los peajes, ay. Eso y eso que la costa es tranqui. Hay unos por allá por la zona cafetera, cada 20 kilómetros y caros. Y es como que, ey. Pero una experiencia muy bacana, irse como con toda la banda, disfrutar de un momento en el mar, por ejemplo. Fue chévere. Después regresamos, hicimos un par de conciertos más acá y llega una propuesta de volver a tocar con Rey. Como un concierto de despedida. Yo al principio me niego, pero después me doy en cuenta como que bueno, porque yo al principio cuando me fui dije, podemos hacer un concierto de despedida, todo el rollo, pero se sucedieron un montón de situaciones como que me parecieron un poco violentas para conmigo y dije, no, pues no vale la pena. Pero en ese momento ya habían pasado un par de años, 4 o 5 años, ya las heridas estaban un poco más sanas y también pensé en ese momento que ese montón de personas que nos habían acompañado durante todos esos años yendo a los conciertos, en las que uno finalmente hace parte de la vida de ellas. Vos sabes que es muy bonito cuando la gente se apropia de algo que es tan íntimo para uno. Sí. Es como en serio. Ese sentimiento lo tienes tú también. Entonces eso a mí me nutre mucho y decidí como que bueno, hagámoslo. ¿Y ese dónde fue ese concierto? Ese fue en el ¿cómo se llama esa cancha? ¿Cincuentenario? Cincuentenario, sí. En el Carnaval Fest. Ah, ok. Eso fue
17 de septiembre, una cosa así. O no me acuerdo. No, 11 de septiembre. 11 de septiembre. Vamos a hacer esos conciertos. Me proponen hacer más, pero yo en realidad las heridas estaban mejor, pero tampoco. Tampoco. Entonces, yo a la semana siguiente toco en Bogotá con AJ Rúa. Y se viene la pandemia. Se viene la pandemia. Oíste, ¿vos en qué año te fuiste? Vos, pues hoy en día vos vivís en Canadá. Sí. ¿Cuántos años llevas vos por allá? 5 años y contando. O sea, despuesito de pandemia te fuiste. Me fui en medio de la pandemia. Ah, ok. Yo me fui el 26 de diciembre del 2020. Ahí todavía no había vacuna. Ahí todavía estábamos como... Sálvese quien pueda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Sí. Es muy charro porque ahorita el COVID es una gripa, ¿no? Pero en ese momento era realmente asustador. Letal, sí. Era letal. Gente cercana como muriéndose y eso es como que, ¿por qué? O sea, entonces yo me voy inicialmente porque mi pareja en ese momento quería como estudiar algo que ayudara a mi carrera. Entonces ella decidió estudiar administración de negocios de industrias creativas y vimos que en Montreal existía esa posibilidad. Y yo, siéndote franco, también me sentía un poco atrapado acá. Esos momentos fueron difíciles para los músicos acá, fue complejísimo. Y entonces me fui con ella, nos fuimos a migrar. Ok. Y allá, pues, en estos días que estuvimos ahí compartiendo, tocando, ha sido más bien poco como lo que has hecho de música allá, te tocó como enfrentar otra realidad allá de migrante. Sí, lo que pasa es que cuando uno migra, uno llega a sobrevivir, ¿cierto? Yo te puedo decir que yo seguí escribiendo, o sea, imagino que para vos es lo mismo, es como una necesidad del alma, sí. Es imposible dejar de escribir, pero pues yo iba con una guitarra, iba con cosas mínimas para producción, no me podía sentar como a hacer una canción o a grabar una canción porque de todos modos había que comer, había que pagar un arriendo, etcétera, etcétera, llegas a sobrevivir. Después, unos 2 años después, ya comencé como a tocar por ahí, como en micrófonos abiertos. Y ya el año pasado, ya tuve por fin mi primer concierto yo, grande, chévere. Y tuve un par de conciertos más y ya como comencé como a desarrollar esa parte de mí que había estado tan escondida durante los años de la supervivencia. Porque ya también consideré, ya estoy viviendo, no sobreviviendo. Entonces... comencé como a trabajar más en la música y venir acá, por ejemplo, en esta ocasión que hemos tenido todos esos conciertos, un público fabuloso y hermoso, simplemente reafirma esa idea. Como que no, hay que volver a hacer música y seguirlo haciendo regularmente. ¿Vos cómo ves a Medellín? Vos que pues has estado ausente tantos años, volver, ¿cómo musicalmente, qué ciudad te estás encontrando? Yo me encuentro, igual yo miro de reojo desde allá, como te decía, ¿no? Yo conozco tu estudio, conozco tu rincón del café. Sí, pero es que una cosa es desde afuera, una cosa es estar aquí, sí. Pues si me entendés, como uno desde afuera, me imagino, porque yo no lo he vivido pues de esa manera, pero pues... Haceme la visita, te invito. Hay que ir, y hacemos un par de concierticos por allá. O sea, a tu regreso acá en este viaje, no sé, has descubierto música nueva, proyectos nuevos, que te ha llamado la atención, que decís que esto no ha cambiado, no sé, como que te has encontrado acá. No, todo ha cambiado mucho, y particularmente me doy cuenta de una cosa, no sé si te has dado cuenta, y es que digamos que la música que nosotros hacíamos en ese entonces, como que cayó un poco en desgracia en los años que siguieron, pero ahorita otra vez está como, ¿cierto? Como que los hijos de esas personas que nos escuchaban ahora nos están escuchando. Sí. Algo así. Para no sentirnos muy viejos, pero es la verdad. Sí, no, es la verdad. O sea, en los conciertos a mí me toca que van los papás con sus hijos ya unos adolescentes,
parce, pilla, mi hijo escucha tan, y les compran las camisetas, Sí, la gorra, tan. sí. Para mí es muy bacano, eso es súper emocionante porque es que, como que marica, eso que uno dice ahí en el cuarto, todo despechado, ya eso ha Ya, trascendido sí, generaciones. sí, sí, tal cual. Entonces yo ahorita, por ejemplo, pero ahorita, el año pasado y este año, y el año pasado y el año antepasado, tuve situaciones muy particulares, duras en mi vida, entonces me dediqué a escribir. Y tengo tanto como para hacer 2 álbumes que estoy grabando en este momento, uno en inglés y uno en español. Y hablando de eso, antes de seguir con lo de las bandas locales, hubo una canción que yo hice, te digo, hace como 12 años, que era totalmente fuera de moda en ese momento, y yo la escuché en estos días revisando y dije, pero esta canción suena actual, Ujú. ¿sí o qué? Me encuentro como con una movida de indie rock muy interesante, con bandas que hacen cosas muy interesantes desde lo indie, que a veces me parece que les hace falta peso, pero no a ellas, sino como que necesitan un empujoncito como de las emisoras, como algo de algo, no sé qué, pero son unas bandas increíbles. Me viene a la cabeza Margarita Siempre Viva, la banda del Bisonte, Pacífico Sur, me parece increíble, la voz del man es fabulosa. Las que tengo referenciadas en el momento, digamos que son esas. Armenia, es muy buena. Eh, Hay una que tiene el nombre Llamas por ahí. Eh, No me acuerdo, pero es buena, me sí, gusta. sí, 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 sí. Sí, no me acuerdo. París en llamas, no sé No, es cómo. algo en llamas, pero no recuerdo bien el nombre. Yo veo proyectos muy interesantes. Veo que de pronto les falta esa conjunción que tuvimos nosotros en ese momento. Es que lo que hablamos ahorita, parce, a mí me parece que es algo que no sé si hoy se dé, porque yo ya hago parte de otra generación, pero es que cuando nosotros estábamos pelados, principios de los 2000, lo que te decía, o sea, nos encontrábamos todos los fines de semana en la calle, Sí, parchábamos todos con todos. No sé si los pelados de hoy en día también vivan algo así o similar, como que sí, ese colegaje por fuera de los escenarios, esa camaradería, que son, no sé si se viva, pero yo siento que eso a nosotros nos nutrió un montón, pues como a sí. todas las bandas en su momento. Entonces, em, sí, yo no sé a los ojos de una persona joven hoy en día cómo perciban ese colegaje ahí. Yo creo y estoy de acuerdo con algo que escuché de vos hace poco y que escuché de Jorge Ceballos, y es que eh, creo que muchas veces el tener el álbum físico le da una cosa muy diferente como a la escena, porque finalmente para mí un álbum físico es una obra total de arte, y entonces era muy bacano, ahí lo y vos, a ver, qué bacano. Entonces había como ese tipo de colegaje, o yo me encontraba, qué sé yo, a Hilder, me lo encontraba en la villa, y nos sentábamos a tomar una pola, y listo, y me iba y ya, pero era como ese tipo de cosas. Creo que de pronto el streaming le quitó un poquito de humanidad y de colegaje como a la música. Puedo estarme equivocando. Finalmente también entiendo que el streaming es la democratización de la música, de la producción musical de los artistas, pero también le quita un poco de magia, la magia del álbum físico. Yo, por ejemplo, ahorita te digo, estoy haciendo 2 álbumes, yo los voy a hacer físicos. Ok. No serán 1000 copias, 2000 como hacíamos en aquella Sí, época y sí, las sí. vendíamos, ¿no? Y ganaba uno algún dinero y para poder seguir con el proyecto, porque no era como que nos fuéramos a ser ricos, pero sí nos permitía tener la esperanza de hacer un nuevo álbum. Eh, Creo que se perdió un poco eso, se perdió como el formato físico tiene su magia. ¿Vos cuáles creerías que son como los retos más grandes a los que nos enfrentamos hoy como músicos? Visualización, o sea, afortunado o desafortunadamente, no sé cómo ponerlo. eh, si en los 50 tú ibas a grabar una canción en un estudio, tenías que ser bueno. Tenías que ser bueno, ya fuera cantando, ya fuera escribiendo, porque digámoslo, Johnny Cash, que tú digas que tiene una voz genial, no, pero tiene una voz particular, que a su música es increíble con su voz. Tenía algo.
Ahorita creo que se pierde un poco eso porque como cualquiera puede hacerlo, entonces no hay una concentración de público para ese artista. Es como una amalgama de un montón de cosas y hasta cierto punto para el cerebro es más fácil cuando tiene 3 sabores de helado que cuando tiene 10.000. Sí. El cerebro no, o sea, y hay una música increíble allá afuera, no estoy diciendo que esté mal, hay un montón de música increíble, pero no hay una canalización de ese montón de música para poder trascender a proyectos que sean viables a término, a término indefinido o a largo término, a largo plazo. Entonces creo que eso de pronto es uno de los retos, lograr establecer comunidades, colegajes en los cuales se pueda crecer junto. Ok. Porque hay tanto ruido, ruido es como tantas cosas, que es muy difícil hacer amigos. Oíste, parce, bueno, y aparte de esos 2 álbumes que contaste, Sí. pues que estás ahí produciendo, ¿en qué otros planes estás ahora? Pues ahorita los 2 álbumes son prioritarios. Como es un álbum en inglés y uno en español, muy diferentes los dos. El álbum en inglés es un poco más alternativo, digámoslo así. El álbum en español es un poco más punk, porque también cuando yo salí de Rey, como te conté, yo quería hacer un álbum nuevo. Antes de salirme no se dio, entonces yo me quedé con unas canciones ahí. Algunas las grabé en el proyecto de J. Rúa, pero otras no. Entonces dije, por un montón de situaciones que se dieron a finales del 2024, que además comenzaron a ser 2024 y 2025 fueron años complejos, dije, pues yo debería sacar estas canciones. Entonces, se parece un poco a lo que yo hacía con Rey, porque finalmente pues yo escribía la gran mayoría de canciones, pero hay diferencias, porque hay una evolución. Y es una banda nueva que estoy haciendo que se llama Kill Fandango. Ok, bacán. Kill Fandango, sí. Entonces tengo proyecto de sacar ese álbum, este año lo saco, entre junio y agosto va a estar listo. Ah, ya casi. Sí, sí, sí. Vine también de hecho a grabar un montón de voces de de ese álbum. El álbum en inglés probablemente en noviembre. Espero volver a vernos en noviembre y ojalá en Hombre, tarima. que así sea. Que así sea. Y a diferencia de los otros años, creo que ya que no estoy como enfocado en sobrevivir, vamos a vivir. Y vivir para mí es hacer música. Amén. Amén. Vivir es hacer música. Vivir es hacer música. Buena frase. Sí. Oíste, parce, no, muy bacano, pues, o sea, cuando uno tiene como esa necesidad en el alma de expresarse, la curiosidad de escribir, yo pues pues como que en algún momento de mi vida entendí que todas esas cosas son para compartirlas, o sea, Sí. eso tiene que salir, eso es independiente de dónde caiga ese globo, o sea, las cosas uno las tiene que compartir, porque finalmente, mira que muchas veces hay personas que se encuentran como tanta consuelo, pueden encontrar, huevón, Confort, confort en una canción que para uno puede ser una cosa normal, pues para otra persona puede ser todo. Entonces uno tiene de alguna manera como un poder ahí muy teso, pues, ¿sí o qué? Una responsabilidad muy Una grande, responsabilidad creo, muy también. grande, sí. Y es muy loco porque no sé si te acordás que cuando nosotros éramos pelados, sobre todo, no tanto en los 2000, sino como finales de los 90, estaba el underground y si uno tenía una canción muy conocida, uno decía, hey, vendido, Sí, 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 sí. te estás prostituyendo. Y yo en realidad veo como que si tú consideras que hay algo importante que decir y las personas pueden tomar algo importante de las cosas que escribes, la música que haces, si puedes llegar a una mayor cantidad de público, mejor, mejor. Y si ese público las toma bien, mejor. Y si pueden sacar algo bueno para su vida de esas canciones, mejor. Ese siempre fue mi problema, como la dualidad con el underground, como sí, pero no. Sí, 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 sí. sí. Oíste, Rúa, no, yo
Lastimosamente hay que llegar a un momento en el que uno tiene que terminar la conversa. Con vos me puedo quedar aquí hablando horas, weón, horas. Total. Me encanta, parce, que estés haciendo música. Me da mucha curiosidad escuchar eso que estás haciendo. Vas a ser de las primeras personas porque ya te había considerado como mandarte el álbum y decirte, ¿oíste? ¿Cuál crees que era el sencillo? Parce, me apunto. Dale, me apunto pues, de una nota. De una. Parce, te agradezco mucho que sacaste el ratico de venir, que conversáramos, habláramos de tu historia. Sos una persona icónica en la ciudad que le ha aportado mucho a la sonoridad, a la identidad musical de Medellín. Y por lo que decís, creo que hay AJ Rueda para mucho rato, hermano. Es que, al igual que para vos, o sea, la música es vida. La música es vida. Siempre que esté vivo, haré música. Que así sea. Así sea, mi hermano. Mi hermano. Venga, un abrazo. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao.